Servicios informativos de Navarra Televisión. Los libros salen a la calle en un día para perdernos entre sus letras y dejarnos llevar, y es lo que han hecho cientos de personas hoy en Pamplona, llamadas por el buen tiempo. Los museos han colaborado con el Book Crossing, liberando libros en la ciudad a disposición de viandantes. En Tudela nos invitaban a sentarnos y disfrutar de la lectura. Todo en el día en el que la escritora mexicana Elena Poniatowska ha recibido el premio Miguel de Cervantes, reivindicando el papel de la mujer en el mundo de las letras. Buenas noches, esta es hoy nuestra portada dedicada a los libros, que ha tenido esa fenomenal acogida en un día tan señalado, día que recoge los ecos de la entrevista concedida anoche a esta casa por Uxue Barcos. La diputada de Guero Abay habló de muchas cosas, de la consulta soberanista de Cataluña, de Navarra y la transitoria cuarta, y de pactos postelectorales, y ahí es donde ha encontrado la fricción con el Partido Socialista. Hoy por hoy no estaría claro quién lideraría un gobierno de coalición alternativo a UPN. Escuchen. Un gobierno alternativo, habida cuenta que me dedico a defender unas posiciones, me gustaría que tuviera el liderazgo, porque así lo deciden las urnas, el liderazgo de Guero Abay. Eso no va a ocurrir de ninguna de las maneras. El Partido Socialista difícilmente asumirá que un nacionalista gobierne Navarra. Entraremos en el detalle de esta entrevista y las reacciones que ha dejado tanto en el Partido Socialista como en UPN. Y hoy ha declarado como imputado el gerente de Tasubinsa. Jorge Pérez Plano ha negado ante la jueza irregularidades financieras. Eso mismo han defendido el resto de imputados, el gerente de ANFAS y la presidenta de ambas entidades. Aseguran que no han hecho nada ilegal. Comparecen después de las denuncias de algunos trabajadores. Navarra, con 85.000 personas en riesgo de pobreza y exclusión, ocupa el puesto 14 en el ranking de regiones con menor riesgo. Representan un 13% del total de habitantes. Hoy el Ejecutivo ha anunciado un plan para combatir el fraude en el cobro de la renta de inclusión social. 3 eurodiputados enfrentándose a las preguntas de una treintena de asociaciones. El Parlamento de Navarra ha celebrado este pleno especial, una buena oportunidad para conocer qué preocupa a la sociedad sobre las políticas de Europa y qué respuestas dan allí. Y en deportes, Osasuna continúa preparando el duelo del sábado en el Santiago Bernabéu, un campo del que solo el Atlético de Madrid y el Barcelona han conseguido sumar. Pese a la dificultad de arañar algún punto, Javi Gracia sacará a casi todos los titulares. Según lo visto en la sesión de hoy, Joan Oriol por Damia puede ser la gran sorpresa. Puñal y Lobato sustituirán a los sancionados Silva y Torres. Los imputados por el denominado caso Tasubinsa han insistido hoy ante la jueza que no han hecho nada ilegal y que esperan que todo se aclare lo antes posible. Los gerentes de Tasubinsa y de ANFAS y la presidenta de ambas entidades han comparecido ante la magistrada después de que algunos trabajadores hayan denunciado presuntas irregularidades financieras. Los 3 imputados han negado cualquier ilegalidad en su actuación. Además, han mostrado su deseo de que las cosas se aclaren y el asunto quede zanjado. El gerente de Tasubinsa, José Javier Pérez, ha afirmado ante la magistrada que existe una deuda y unos adelantos, pero que todo está justificado y que hay unos sistemas de retorno que en ningún caso perjudican a Tasubinsa. En cuanto a las facturas de cursos, que según los denunciantes no se ofrecieron, el gerente ha asegurado que sí se llevaron a cabo y ha mostrado ante el juez documentos que lo acreditan. Tanto el gerente de Tasubinsa como los otros 2 imputados, Gerardo Posado, que es gerente de ANFAS, y la presidenta de ambas entidades, Uxue Zulet, han negado ante la juez cualquier ilegalidad en su gestión. Su imputación llega tras una denuncia de los trabajadores de Tasubinsa por presuntas irregularidades financieras, ante la que los 3 denunciados presentaron un recurso que fue rechazado por la juez. 250 familias podrían perder la renta de inclusión social una vez que entre en marcha el nuevo plan contra el fraude diseñado por el Gobierno. El objetivo es que los recursos públicos lleguen a quien de verdad los necesita. Este año la ayuda está presupuestada en 50 millones de euros. 68 ayudas se retiraron en 2013 por fraude. Fueron casos muy puntuales relacionados principalmente con la ocultación de datos relevantes o relativos al empadronamiento. Por ello, el Gobierno va a supervisar las obligaciones de quienes perciben la renta de inclusión social. Medidas para evitar el fraude persiguiendo la economía sumergida, con especial atención a las separaciones conyugales ficticias. La gran mayoría de las personas que están pasando en este momento el drama de la percepción, ¿no?, de la exclusión social o del riesgo de pobreza,
no tiene este caso ni mucho menos, pero sí que es cierto que el Gobierno de Navarra va a mirar con lupa estos casos. Se supervisará que los beneficiarios no dispongan de otras prestaciones sociales, que residan de manera continuada y permanente en Navarra o que escolaricen a sus hijos. Intentar detectar situaciones como sean separaciones conyugales o sentimentales ficticias, convivencia, cohabitación de relaciones sentimentales de afinidad que se producen pero se ocultan a efectos de conseguir cobrar una mayor cuantía, o bien el empadronamiento en domicilios donde no se reside, en especial en zonas limítrofes con otras comunidades autónomas. En 2013 el Gobierno invirtió 37,5 millones en la renta de inclusión social que recibieron 9.472 familias y de la que se beneficiaron 22.000 personas. Pues los últimos datos de Eurostat sitúan a Navarra como la región europea número 14 en cuanto al menor número de personas en riesgo de exclusión o pobreza, con el 13,3% de su población en esta situación. La siguiente región española es el País Vasco, que ocupa el lugar número 50. Cabe destacar que en el estudio correspondiente al año anterior, la comunidad foral figuraba en el puesto número 31, con el 15,4% de la población en riesgo de exclusión o de pobreza. Para realizar este ranking, Eurostat ha empleado la tasa AROPE, que combina factores de renta, de privatización de bienes materiales y el número de personas que trabajan por hogar. Y hoy el Pleno del Senado ha aprobado con los votos de UPN y del PP una moción por la que se insta a avanzar en la evaluación de la aplicación de la Ley de Dependencia por medio del diálogo permanente entre las comunidades autónomas. De esta forma, para seguir mejorando la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Amelia Salanueva, la senadora de UPN, ha afirmado que la financiación actual prevista en la Ley de Dependencia es negativa y perversa para Navarra en cuanto al reparto de recursos, mientras que la senadora del PSN, María Chivite, ha advertido de que el PP volverá a recortar su aportación a Navarra para la dependencia, después de reducirla, dicho, en 46% en 5 años. Y hoy se ha celebrado en Pamplona el primer juicio en Navarra contra las cláusulas suelo promovido desde la plataforma de afectados por la hipoteca. De esta forma han apoyado a una familia ecuatoriana a la que se le subrogó la hipoteca en peores condiciones que la anterior y por eso se sienten engañados por Caja España. Han presentado una demanda ante el juzgado de lo mercantil en la que reclaman la retirada de la cláusula suelo y la devolución del dinero cobrado. Eliminación, estafa y engaña. Caja España, estafa y engaña. Nos endosan en la letra pequeña una cláusula abusiva, la cláusula suelo. A nosotros realmente eso no se nos ha explicado absolutamente nada. Lo que se quiere es presionar que vayan saliendo muchas pequeñas sentencias, muchos juicios como estos, para que de una vez por todas el Banco España intervenga y elimine por ley las cláusulas suelo. Un informe que ha presentado hoy en el Parlamento de Navarra la institución Futuro refleja la brecha que hay entre la sociedad y sus instituciones y que deben llevar, señala, a repensarlas. Según esta institución, los datos reflejan el convencimiento que tienen más de la mitad de los navarros de que la corrupción es un problema también en Navarra, mayor en el ámbito autonómico que en el municipal. Refleja además el descontento no solo con el Gobierno en materias como empleo o la economía, sino también con la oposición, que lo habría hecho igual o peor, según concluye el estudio. En el lado opuesto, el documento destaca que Navarra sale muy bien comparativamente en áreas de salud, educación o innovación. También refleja que nuestra comunidad ha mejorado 17 posiciones en competitividad en Europa desde 2009, solo superada por Madrid y País Vasco. Y vamos ya con los detalles de la entrevista concedida anoche a esta casa por Uxue Barcos. La diputada de Guero Abay se refería al proceso de consulta soberanista iniciado en Cataluña y ha recordado que la Constitución alberga posibilidades de celebrar un referéndum para decidir la unión de Navarra a Euskadi en la disposición transitoria cuarta. Barcos apuesta por ese plebiscito catalán en un contexto a su entender nada favorable. Lo triste es que en esa España de 2014 se impida a la gente en pleno ejercicio democrático hablar. Una decisión, dice, sobre la que todos los españoles pueden opinar, pero que solo los mismos afectados deben decidir. A los anhelos políticos de los catalanes, opinamos todos. Decidir los concernidos. Yo creo que eso un navarro lo entendería muy bien.
Si esa consulta llegase a Navarra, Barcos le daría su valor, aunque no lo observa como prioritario a día de hoy. Una Navarra en un estado independiente vasco, pues evidentemente la pregunta sería, y no la veo cercana francamente, la pregunta sería, será y debe ser siempre en consulta a los ciudadanos de Navarra, como prevé, por ejemplo, y entre otras, la transitoria cuarta con respecto a una posible reunificación de territorios forales, la transitoria cuarta de la Constitución en Navarra, desde Navarra y, por supuesto, con decisión plena y soberana de los hombres y mujeres de nuestra comunidad. Es decir, que se convoque un referéndum. Si llegáramos a esa posición, ¿por qué no? Eso sí, con la celebración del último Aberri Eguna se anhela ese cambio jurídico-político, pero dentro de unos parámetros. Siempre, y no puede ser de otra manera, desde el uso estricto de herramientas políticas y de herramientas democráticas. Sobre unas futuras elecciones, si las urnas así lo deciden, confían que Geroa Bai lidere ese cambio político y en el plano personal no se plantea ser cabeza de lista por ahora. ¿Daría usted un paso atrás para que fuera otro con más posibilidades? No le quepa la menor duda. No le quepa la menor duda. Un gobierno alternativo, habida cuenta que me dedico a defender unas posiciones, me gustaría que tuviera el liderazgo, porque así lo deciden las urnas, el liderazgo de Geroa Bai. En cuanto a una hipotética coalición con PSN o Bildu, esta es su respuesta. La cúpula del actual Partido Socialista de Navarra sí que ha perdido la oportunidad de ser agente crucial o fundamental para el cambio. Evidentemente hay diferencias sustanciales entre Bildu y Geroa Bai. Compartimos cosas sustanciales también, pero hay diferencias sustanciales en los modos, en las maneras. 30 minutos de entrevista que desvelaron más de un titular de una de las políticas mejor valoradas a nivel nacional. Pues no han tardado en llegar las reacciones, tanto de UPN como del Partido Socialista, sobre la posible querencia de Geroa Bai por la independencia de Navarra. Ambos se presentan contrarios a esto y también a posibles acuerdos políticos con la formación nacionalista de cara a las elecciones de 2015. Soñar es barato y lo que puedo garantizar es que eso no va a ocurrir de ninguna de las maneras. El Partido Socialista difícilmente asumirá que un nacionalista gobierne Navarra. Y lo que tendría que aclarar Uxue Barcos es si quiere que Navarra pase a formar parte de la comunidad autónoma vasca o no. Yo digo que no. Yo creo que lo importante es que nadie juegue con cartas marcadas y en este sentido que todo el mundo sepa que la aspiración de Geroa Bai es que Navarra desaparezca como comunidad política diferenciada. Se están repartiendo el botín antes de conseguirlo y encima sin tener acuerdo para quién lidera. Pues yo creo que un despropósito, claro. Y hoy polvareda política tras las declaraciones de la presidenta Barcina en la revista Vanity Fair. Barcina aseguraba que los periodistas conocíamos la existencia de las dietas de Caja Navarra y no preguntábamos al respecto, algo que no fue así. Vean. La presidenta Barcina asegura en la revista Vanity Fair que fue ella quien eliminó el cobro de dietas de Caja Navarra. Asegura que en tiempos de bonanza nadie cuestionaba que los políticos tuvieran otras remuneraciones que en otros sitios de España siguen teniendo. Y remarca que los periodistas lo sabíamos y nunca preguntamos al respecto, algo que no fue así. Ya en octubre de 2011, en una entrevista en Onda Cero con periodistas de varios medios, se le preguntó por ello. De hecho, llegó a mostrar su declaración de la renta. Mi declaración de la renta, lo que pone en la declaración como salario bruto el año pasado, que lo he pedido precisamente esta mañana, es 143.256,93 euros. Días antes, la prensa local desvelaba la existencia de la Comisión Permanente de Caja Navarra en la que se cobraban las dietas que investigó la jueza Benito. De hecho, ni algunos compañeros de partido conocían la existencia de la permanente, como relataron en sede judicial. Además, en la entrevista de Vanity Fair, la presidenta niega que su amistad con María Dolores de Cospedal le pueda acercar en un futuro al PP y asegura que nunca se cambiará de partido. Preguntada por cómo ve su futuro político, Barcina reconoce que le interesa el futuro de Navarra y que a eso se va a dedicar. Pues las palabras de la presidenta no han pasado por alto ni siquiera entre miembros de su propio partido, como el presidente del Parlamento, Alberto Catalán, o el propio alcalde de Pamplona, Enrique Maya, quien fuera también investigado por el cobro de las dietas. Las palabras de la presidenta Barcina no han pasado inadvertidas ni siquiera en su propio partido. Lo que podían saber o no los periodistas, yo no lo puedo saber. Ningún periodista me preguntó a mí nunca nada, lo cual no quiere decir que los periodistas lo supieran o no. Es que yo no puedo tener conocimiento de lo que sabían los periodistas. El presidente del Parlamento, Alberto Catalán, ha sido algo más crítico con las palabras de Barcina en referencia a los periodistas. Tampoco es cuestión de responsabilizar a terceras personas de situaciones que se han vivido en esta comunidad. No pondré yo nunca en duda la profesionalidad de nadie, ni mucho menos de los periodistas de esta comunidad. PSN y Geroa Bai han calificado las declaraciones como poco respetuosas. Se describen por sí mismas
y creo que en la vida hay que ser más respetuoso con los profesionales. No sé si una torpeza o un ejercicio de cinismo sideral, una actuación poco ética no lo es ni más ni menos por el hecho de que los periodistas hayan preguntado o por el hecho de que haya tenido trascendencia pública. Son algunas de las reacciones que han provocado los titulares que Barcina dio a Vanity Fair. 3 europarlamentarios y representantes de la sociedad navarra para preguntarles. Esto es lo que ha pasado hoy en el Salón de Plenos de la Cámara con la celebración del segundo Foro Ciudadano. El trabajo desarrollado desde Bruselas y su influencia aquí en Navarra han centrado las intervenciones. De un lado, Pablo Zalba, del Partido Popular, Inés Ayala, del PSOE, e Iñaki Irazabalbeitia, de Aralar. Enfrente, ocupando los escaños de los parlamentarios forales, representantes de instituciones, organismos y asociaciones navarras interesadas en descubrir el trabajo de los europarlamentarios. ¿Qué perspectivas pueden tener estas entidades locales a medio y largo plazo en cuanto al apoyo que es imprescindible de las políticas europeas? Por tanto, continuar con esa sensibilidad que, como bien has dicho, tiene la Unión Europea respecto a estas zonas montañosas o también insulares. Y ya en estos fondos se reconoce una modulación más pequeñita, está claro, para zonas de montaña y lugares con problemas de despoblación o de dificultades demográficas. ¿Qué se puede hacer desde las instituciones europeas? ¿Qué programas de apoyo se están pensando para la inserción laboral de los jóvenes? ¿Y qué va a pasar con estos programas de intercambio universitario después? ¿Cómo se piensa desde la Unión Europea alentar esa participación más allá de votar en las elecciones? A la hora de prestar el dinero por parte del Banco Central Europeo al sistema bancario, hubiera una cierta condicionalidad en cuanto a un porcentaje de ese dinero para que fuera obligatoriamente a las empresas. El objetivo de este foro ciudadano es fomentar el acercamiento de las decisiones de las instituciones de la Unión Europea a través de sus representantes. El futuro político de Europa, que los hacen definir, y un diálogo claro a nivel europeo para intentar que Europa esté posicionada en el mundo en el lugar que le corresponda. Que Europa la construimos entre todos y que todos tenemos un granito de arena que aportar en esta construcción europea, que debe ser fundamentalmente más participativa, más transparente, más solidaria. Varios parlamentarios navarros además han asistido a esta sesión especial que Navarra Televisión ha emitido en directo. Pues hacia Europa van buena parte de las exportaciones de Volkswagen Navarra, que va a superar las 300.000 unidades fabricadas este año. Esto va a suponer un incremento superior al 3,5% en comparación con las cifras de 2013. Así lo ha anunciado el presidente de Volkswagen Audi España, Francisco Pérez Botello, durante la presentación internacional del nuevo Polo que se fabrica aquí en Navarra. Ha resaltado la importancia que tiene esta factoría, tanto para la compañía como para la economía española, ya que emplea de forma directa a 5.000 personas y de forma indirecta a 9.000. Y empleo también el que ofrecerá el Departamento de Fomento, que tiene previsto contratar a 22 personas en los próximos 4 años para su plantilla de los centros de conservación de carreteras. Las primeras plazas se van a cubrir a partir de las listas de personal con las que cuenta la Administración. No se descarta que en el futuro se tenga que convocar una oposición para cubrir todas las vacantes. Navarra cuenta con una red de carreteras de una longitud de más de 3.800 kilómetros. Dentro de una situación en la cual, como todos saben, pues no se sacan plazas nuevas de oposición, la recuperación de estas plazas para volver a tener una plantilla que consideramos que es la que necesitamos, la óptima para llevar a cabo estas tareas. Bildu y Aralar Nafarroa van a presentar en la mesa de Junta de Portavoces una propuesta para que se rechace la presencia de cuerpos armados en los colegios, algo que sucedió en el centro educativo de Cintruénigo, donde la Guardia Civil realizó una exhibición la semana pasada. Hoy la delegada del Gobierno ha criticado que quienes han apoyado la violencia, ha dicho, cuestionen ahora a la Guardia Civil. Es simplemente conocer el trabajo que hace la Guardia Civil y que, bueno, no nos olvidemos, la víspera de ese día dos guardias civiles habían resultado heridos por salvar a 3 niños del incendio de un domicilio. Entonces, bueno, la Guardia Civil está para eso, para salvar y para cuidar por la integridad de los demás. Y nos estamos olvidando de lo fundamental, que es ese trabajo que ellos anteponen su seguridad a la de los demás. El alcalde de Pamplona confía en que la instrucción del caso sobre Ignacio Polo haya sido correcta. Le sorprende a Enrique Maya que los sindicatos de policía dispongan de información del expediente al que él mismo no ha tenido acceso, aunque en cualquier caso dice que se mantiene al margen, dejando trabajar a los responsables de área. Respecto a quién sustituirá a Polo en la Concejalía de Seguridad Ciudadana,
señala que esta semana o el próximo lunes tomará la decisión. Dejar trabajar, ¿no?, al quien ha instruido el expediente y confiar en una correcta instrucción del mismo. Me sorprende que ya dispongan, ¿no?, de la información del propio expediente de los sindicatos. Yo es un poco lo que también quiero aclarar, ¿no?, el saber el cómo se ha instruido y confiar en que esa instrucción haya sido correcta y evidentemente saber quién ha tenido acceso al expediente, porque yo personalmente no lo he tenido. La Guardia Civil investiga el robo de 2.000 cartones de tabaco en una empresa de Berrioplano. Al parecer, los ladrones forzaron en la madrugada del domingo uno de los accesos de la empresa Logista, distribuidora de tabaco, y se llevaron varios cartones de una de las marcas americanas más caras. Su precio al público asciende a unos 100.000 euros. Además, los daños materiales provocados en esta instalación han sido cuantiosos. El robo no fue descubierto hasta ayer, cuando los trabajadores regresaron después de estos días festivos. Y el año pasado se registraron en Navarra 2.690 accidentes laborales, con baja por cada 100.000 trabajadores. Esto representa un aumento del 1,6% respecto al año anterior. Aún así, nuestra comunidad sigue estando por debajo de la media nacional en cuanto a accidentes laborales. En 2013, en el conjunto del país, se contabilizaron 2.869. Con motivo de la Semana de la Vacunación, la comunidad médica hace hincapié en la importancia de protegerse frente al neumococo. Y es que esta enfermedad es la primera causa de muerte prevenible por vacunación en el mundo. Cada año fallecen a nivel mundial 1,6 millones de personas por alguna enfermedad relacionada con esta bacteria. La infección por neumococo causa un amplio abanico de enfermedades, entre los que se encuentran la otitis o la sinusitis, y en el peor de los escenarios la bacteria provoca enfermedades invasivas como neumonía o meningitis. La vacuna adquiere un papel fundamental en la prevención. Se administra en 4 dosis en el caso de los niños y tan solo una vez en adultos. Los médicos recomiendan ponerse la vacuna contra el neumococo por 3 motivos. 1, porque es más seguro estar vacunado que no estarlo. 2, porque además cuenta con una alta tasa de éxito. Y por último, porque se trata de una vacuna coste efectiva. Provoca mucha carga de enfermedad y de enfermedades muy graves, de hospitalización, de costes de hospitalización, de años de vida perdidos. Es una vacuna, desde luego, coste efectiva. A pesar de su efectividad, existe una falta de motivación generalizada en España hacia la vacuna. Se prescribe en menores de 5 años, mayores de 55 y a cualquier edad si se padecen enfermedades renales, de corazón o respiratorias. En todos estos casos, la vacunación es gratuita en España. No es así ante otro de los principales factores de riesgo, el tabaquismo. El tabaco incrementa el riesgo pues, del orden de 3 veces, dependiendo del número de cigarrillos al día, a 5 o más veces, dependiendo, como digo, de que estemos hablando de un paquete diario aproximadamente. Cada año, más de 1,6 millones de personas pierden la vida por infectarse con la bacteria del neumococo. Por ello, se convierte en la primera causa de muerte en el mundo prevenible mediante vacunación. En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Osasuna continúa preparando el duelo del sábado en el Santiago Bernabéu, un campo del que ha salido derrotado en sus últimas 8 visitas. A pesar de que la superioridad del Real Madrid, Gracia no va a reservar jugadores. Según lo visto en la sesión de hoy, Javi Gracia no tira el duelo del Santiago Bernabéu y sacará a casi todos los titulares. Joan Oriol, en detrimento de Damià, sería la única novedad por decisión técnica, mientras que la entrada de Puñal y Lobato sería obligada, puesto que Silva y Torres están sancionados. No creo que el míster va a salir suplente, pero no sé, no hay que ir ahí como el partido no está perdido, porque todavía no hemos jugado. Pues no creo que el míster salga con suplentes o con jugadores que jueguen menos, pero siempre hay opciones.
El mejor ejemplo de que Osasuna se toma en serio su visita al Real Madrid es que los otros 4 jugadores que estaban apercibidos de sanción no forzaron la quinta para pasar limpios a las 3 últimas jornadas. Míster tampoco es de decir tienes que sacar una tarjeta, porque si no, si pensábamos que el partido del Madrid era perdido, estábamos como 6 jugadores con 4 tarjetas y la íbamos a sacar para perder el partido del Madrid y no hemos hecho eso. El centrocampista reconoció que ante la dificultad de puntuar ante un Real Madrid que se juega la Liga, Osasuna está pendiente de mantener el golaveraje general. Positivo, aunque sea una derrota, que salgamos con buenas sensaciones. Si es un empate y si sale una victoria, pues mucho mejor. El camerunés disputará su 6º partido consecutivo en el 11 titular y en la actualidad atraviesa por su mejor momento de la temporada. Nino no se ha entrenado por una sobrecarga en el abductor derecho y es probable que sea baja para el sábado. El almeriense no ha podido estar en esta foto de familia que se han sacado los jugadores del primer equipo con afectados y familiares de ataxia de Friedrich, una enfermedad rara, sin cura, de origen genético y degenerativa, que afecta a unas 3.000 personas en España. El objetivo de estos familiares y pacientes es recaudar los 100.000 euros necesarios para que se siga investigando. De momento tienen la mitad gracias sobre todo al crowdfunding. Doble adiós a la Liga Sobal de 2 entrenadores navarros en la misma mañana. Zupo Ekisoan deja la Liga Sobal visiblemente emocionado y arropado por todos los estamentos de su actual club. El pamplonés abandona el Ciudad Encantada de Cuenca tras aceptar la oferta del exseleccionador nacional Valero Rivera, que en la actualidad dirige a la selección de Qatar. Ekisoan entra a formar parte del staff técnico de Rivera y dirigirá a la selección junior. El navarro es el técnico más longevo de los banquillos españoles, con 663 partidos en el campeonato nacional. Zabala, ¿no?, que está dentro del equipo y del grupo. 4 años donde he estado muy a gusto, mi familia igual, donde he sentido el calor de la gente, de la afición, sobre todo de la peña, donde he trabajado muy a gusto con todos los que están aquí, donde Cuenca para mí, para mi familia, es un sitio que siempre lo llevaremos en el corazón. El otro técnico navarro que emigra es Mateo Garralda. El burladés ha anunciado su marcha de su actual club, el Guadalajara, en una rueda de prensa este mediodía. A diferencia de Zupo, Garralda sí concluirá la temporada. Será la segunda experiencia del navarro en el extranjero. Antes de recalar en nuestra liga, Garralda debutó como entrenador en el Kolding de Dinamarca. Dentro de las alternativas que tenía, pues me decidí ir a Bacao, un equipo que está creciendo deportivamente, lleva ya varios años jugando competición europea, está en segunda, tercera posición todos sus últimos años y este año con opción a ganar el título. Entonces, entró esa posibilidad, me gustó y la acepté. Servicio Nómina, hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu Servicio Nómina. El Servicio Nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Los embalses españoles bajan del 84% de su capacidad, según los datos aportados por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Es nuestro apunte ecológico. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. La reserva hidráulica se encuentra al 83,9% de su capacidad total tras perder 88 hectómetros cúbicos, lo que representa un menos 0,2%. Las principales variaciones se han producido en el Tajo, que ha perdido 71 hectómetros cúbicos, y el Duero, que
y ha ganado 20. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. La escritora mexicana de origen francés, Elena Poniatowska, ha recibido de manos de don Juan Carlos el máximo galardón de las letras hispanas, el premio Miguel de Cervantes. En su discurso de aceptación del premio, la escritora ha reivindicado el papel de la mujer en el mundo de las letras. Llegó con la sonrisa en la boca y con este traje rojo indígena. Vengo muy llena de santos. Regalo de las mujeres de Juchitán en Oaxaca, a las que prometió que se lo pondría para recoger el Cervantes. Soy la cuarta mujer en recibir el premio Cervantes. Los hombres son 35. Recuerdo especial a su gran amigo Gabo y a aquellos que a esta francesa de nacimiento le abrieron las puertas a su México querido. Aprendí el español en la calle, con los gritos de los pregoneros. Y referencia a la violencia machista que aún hoy persigue a las mujeres. Todavía hoy se mercan las tripas femeninas. El pasado 13 de abril, 2 mujeres fueron asesinadas en Ciudad Juárez. Y entre los asistentes, 7 de sus 9 nietos, que aunque ya conocen la facilidad de palabra de su abuela Elena, el acto tan protocolario se les ha hecho algo largo. Espero volver. Ingeniosa hidalga, doña Elena. Y es que hoy se celebra el Día Internacional del Libro y las librerías han salido a la calle para ofrecer libros con descuentos y regalar rosas. Y además se han puesto en marcha iniciativas como el Book Crossing, llevadas a cabo por 48 bibliotecas de museos españoles. Hoy ellos son los protagonistas, los hay nostálgicos, los hay reveladores y otros que invitan a soñar hasta reinos cerrados con llaves de oro. Pero también hay hueco para los que se inician y para los que están de vuelta de todo. También encontramos historias que entre página y página hacen un canto a la libertad. Millones de historias recogidas en esas páginas que en ferias como esta buscan su dueño. ¿Cómo leer Iglesias? No, al verlo aquí me ha gustado. Sobre el bloqueo de Pamplona en la Guerra de Independencia. La Primera Guerra Mundial contada para escépticos, de Juan Eslava Galán. También encontramos éxitos cercanos y otros que se resisten a llegar a manos de los lectores, como las obras de García Márquez, agotadas en gran parte de los puestos. Y nos ha pedido sobre todo el de 100 años de soledad y el coronel no tiene quien lo escriba. Enseguida se han acabado a primeras horas. Pues la pena es que teníamos tan poco que se ha acabado enseguida. El sol ha acompañado esta mañana y los lectores se han animado. Algunos que otros libros que se venden mejor que otros, pero bien, bien. Aparte que el día acompaña. Se está yendo muy bien, una mañana muy bonita de luz, de sol y de gente, la verdad. Pero además de los puestos de venta de libros, un día como hoy se ponen en marcha iniciativas como el Book Crossing, que en sus diferentes formatos va consolidándose año a año y busca sacar los libros a las calles. Book Crossing es una iniciativa puesta en marcha por las bibliotecas de los museos, en la que liberan ejemplares, dejándolos colocados en varios puntos de las ciudades para que quienes pasen y se los encuentren se los puedan llevar, llevárselos a su casa, leerlos y devolverlos después al mismo lugar o a otro, dando continuidad a la cadena. En el caso del Museo Navarra han liberado 6 guías como esta. Una de ellas la han dejado esta mañana aquí en la muralla de Pamplona y ya se la han llevado. Con el fin de invitar a la lectura y a disfrutar de distintos espacios, se liberan libros. Son libros a los que se les colocan unas etiquetas especiales que se pueden rastrear a través de Internet y las personas que los encuentren en los distintos lugares pueden leerlos y luego volver a dejarlos, viajar con ellos. Es una manera de poner a los libros, sacarlos de las bibliotecas y de las librerías y ponerlos a disposición de la sociedad. En Tudela también han sacado la literatura a la calle y los libros, colocados en los bancos, invitaban a sentarse y disfrutar de un rato de lectura. Parece que ningún concurso de carteles está exento de polémicas últimamente. Esta vez le ha tocado al anunciador de las fiestas de Tudela. El autor ya presentó en 2012 uno muy similar al que ahora ha sido seleccionado para las fiestas de Santana. Estos son los 2 carteles. A la izquierda, el que el autor presentó al concurso de Pamplona en 2012 y que no fue escogido entre los finalistas. Y a la derecha, el ganador de la edición de este año en Tudela.
Las semejanzas son evidentes, por lo que se ha convocado de urgencia al jurado del concurso para que decida sobre la descalificación o no del cartel. Y es que el reglamento dice que las obras que se presenten al concurso deberán ser originales e inéditas. En el consistorio entienden que puede sostenerse que la obra es original, puesto que corresponde al mismo autor, pero tienen más dudas sobre la calificación de inédito. Y lo creen así porque, aunque el cartel de Pamplona no fue finalista, sí apareció recogido en su día en una foto de Diario de Navarra, junto con otros carteles que habían participado en el certamen. Si el jurado del concurso, compuesto por 12 personas y un asesor jurídico del ayuntamiento, decide finalmente la descalificación del ganador, se abriría otro problema, y es que las bases no contemplan qué ocurre si el ganador es desposeído de su título. Existe un segundo premio, pero el reglamento no especifica que sea la obra escogida en caso de que se elimine al ganador. Decenas de niños y niñas han acudido esta tarde a Baluarte. Allí actuaba el mago Jorge Blas. Es uno de los rostros más populares del ilusionismo en España y uno de los magos con mayor proyección internacional. Ha presentado su espectáculo El arte de la magia. El ilusionista madrileño ha introducido al público en su gran universo mágico a través de apariciones, desapariciones, levitaciones imposibles y magia interactiva. Llega ya la entrevista de la noche. Vamos a charlar con Manuel Arizcun, el presidente de la Asociación Consumidores Irache. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esta semana habéis presentado un informe en el que desde Irache pedís incentivos fiscales para que beneficien a las personas más necesitadas. ¿Por dónde irían esos incentivos? Justamente, ¿no? Nuestra idea era un poco al final en Navarra tenemos un 17% de paro, ¿no? Esa es la realidad en este momento, con muchas personas que realmente lo están pasando muy mal. Entonces, ¿qué tipo de incentivos nosotros proponíamos? Al final se trata primero de ayudas, ¿no? Primero hay que pensar en ayudas, en alquileres sociales, en el tema de la energía, que lo cierto es que todos sabemos cómo ha subido la luz, especialmente estos últimos años, y cómo se ha disparado el porcentaje que supone en gasto para muchas familias. Entonces, el pensar en beneficios, pues eso, de tipo energético. En beneficios, yo qué sé, al final en lo que son cosas básicas para las familias, ¿no? Pero al margen de esos beneficios, nosotros sí que proponíamos, que yo creo que está bien ayudar, que al final, bueno, pues en muchos casos hay que subsistir, y lo cierto es que lo que digo, no estamos hablando de todo ese porcentaje, ¿no? Pero al margen de eso sí que proponíamos el hecho de que también hay que incidir en el tema de la formación. Es decir, ver qué tipo de personas son las que están en paro, ese 17%, que yo estoy seguro que habrá de todo, que tendremos desde universitarios hasta gente sin estudios. Entonces habrá que ver qué tipo de formación necesitan, qué tipo de puesto de trabajo y desde ahí el crear empleo, ¿no? Al final yo creo que más que dar ayudas, que obviamente son absolutamente necesarias en este momento, se trata de crear empleo para que ese 17% al final vaya disminuyendo, ¿no? Se trata de, yo creo, de incorporar a toda esa gente al mercado de trabajo y ver en dónde realmente están capacitados y por dónde podemos realmente pensar en crear nuevos nichos de mercado, ¿no? Justamente hoy hablamos sobre este informe de Eurostat que habla sobre la pobreza y sitúa a Navarra en el puesto 14 entre las regiones con menos pobreza. No sé si estos datos son los que percibís vosotros en el día a día con los consumidores, con la gente, o parece que no estamos tan bien. Hombre, nosotros lo que percibimos, normalmente a Irache lo que nos viene son quejas. No nos suele venir la gente diciendo que bien me funciona esto o he comprado una casa que es un chollo, ¿no? Sino realmente nos suelen venir con quejas. ¿Qué nos viene? Lo cierto es que el número de reclamaciones se ha disparado en los últimos años. Y el principal motivo ya no son por compras de vivienda, que era lo que nos venían antes para mirar contratos y a ver dónde me daban un préstamo mejor, sino ahora suelen ser desahucios, suele ser que quiero reclamar lo que decimos, ¿no? La compañía eléctrica porque realmente la factura se me ha disparado. Es decir, el consumidor mira mucho más actualmente lo que son los gastos que tiene y en muchos casos, ya te digo, no es el tema de comprar una vivienda, sino de que te la están quitando, ¿no? Entonces, nuestra percepción, como te digo, sí que es que obviamente las cosas están peor,
¿Que en Navarra estamos mejor que otras comunidades? No me cabe ninguna duda. Pero lo que digo, no, eso tampoco tiene que ser consuelo, ¿no? Como que al final yo creo que hay que mirar y si estamos bien hay que pensar en estar mejor. En estar ¿no? mejor. Eso es. O sea que el número de quejas sigue creciendo, no ha disminuido nada de un año para otro, sigue aumentando año tras año, desde que comenzó la crisis. Eso es la dinámica, ¿no? Como que al final, yo creo que desde los 3 últimos 4 años, cuando tuvimos la crisis, entonces es cuando se disparó y desde entonces se mantiene, pero lo que te comento, ¿no? Lo cierto es que el número de quejas, que lo que son el tipo de quejas son diferentes, ¿no? Antes ha ido era, variando. eso es, antes era la consulta para comprar la vivienda y ahora es, pues a ver, en la factura telefónica que me están cobrando 10 euros, 5 euros, incluso en algunos casos 2 euros, ¿no? Entonces, como que al final, lo que digo, ¿no? Como que las personas miran mucho más los gastos actualmente y los problemas son diferentes y, como te digo, en ocasiones más difíciles de solventar, porque al final esos desahucios también son más complicados que orientar a comprar una vivienda, ¿no? Qué duda cabe. Parece entonces esto un tanto contradictorio con algunos datos que hemos conocido también esta semana, como que la riqueza de las familias ha subido por primera vez desde la crisis, parece que ahorramos más, entonces esto no sé si se traduce en menos gasto también, ¿todavía seguimos teniendo miedo a gastar? Yo creo que hay ese movimiento del péndulo, ¿no? Que se suele hablar, la ley del péndulo, la teoría del péndulo, ¿no? De que hubo mucho, realmente, las entidades financieras dieron muchos créditos, hace 5 o 6 años, se daban pues el 100%, el 110%, todos sabemos, ¿no? Se tasaba la vivienda y decías, no, pero te voy a dar un 10% más para que pongas la cocina y para no sé qué más. Entonces, nos hemos pasado de que se daba muchas veces sin tener incluso ni sueldos suficientes, ni garantías, lo hemos ido viendo en estos momentos, ¿no? Con esa morosidad que existe, y nos encontramos justamente en el otro lado, en el lado contrario, ¿no? Que se ha cerrado el grifo, que las economías no disponen de, que los consumidores no disponen de créditos cuando quieren comprar una vivienda, que créditos al consumo también se dan con muchas dificultades, es decir, nos encontramos que ahora los consumidores y están ahorrando, ¿no? Lo que comentas, también por miedo, ¿no? También por eso de que, oye, y no sabemos qué pasará, ¿no? Entonces, yo creo que lo que te digo, ¿no? Hemos pasado algo muy típico, ¿no? Hemos pasado de un lado al otro. ¿Llegaremos al medio, al inmedius virtus, que decía Aristóteles, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Esto pasa siempre, ¿no? Con las crisis, al final estamos pagando un problema que se creó con esas viviendas que se dispararon, se creó un mercado que parecía que aquí todo se vendía y era la realidad y a unos precios disparatados. Y eso es lo que estamos pagando en este momento, ¿no? ¿Eso se equilibrará? A mí no me cabe duda, ¿no? Yo creo que en poco tiempo. Prueba de ello es que, por ejemplo, en estas vacaciones de Semana Santa, oíamos hace poco, ¿no? Que en España han salido muchas más personas de viaje, en Navarra nosotros calculábamos un 8% más. Bueno, parece que el consumo también, y nosotros teníamos datos, el consumo como que un 7% gastan más de lo que gastaban el año pasado. Es decir, como que poco a poco yo creo que las cosas se irán equilibrando. Pero lo fundamental, lo que comentaba al principio, ¿no? El tema de crear empleo. Es decir, que no dejemos a gente aparcada y en la cuneta, ¿no? Sino que, oye, que esto sea bien para todos, ¿no? Hablaba de la Semana Santa, ha habido muchas quejas en esta Semana Santa, siempre, ¿no? Respecto a viajes, reservas. ¿Cómo ha funcionado esta Semana Santa aquí en Navarra? Acabamos de empezar a recibir, ¿no? Como que ayer abríamos las oficinas otra vez y, hombre, normalmente lo que más solemos tener en tema de viajes, de vacaciones, suele ser de transporte, normalmente de viajes en avión, esos retrasos, cancelaciones, incluso overbooking, y el tema de equipajes, ese suele ser uno de los que más se repiten. Luego, más esporádicos, suele ser tema de hoteles, el tema de las cajas de seguridad, los hoteles que no tienen las prestaciones que nos habían prometido, todo eso siempre suele haber unos cuantos, ¿no? Pero como te digo, lo que más se suele repetir, lo que todavía genera quejas, suele ser el tema de los aviones, que desgraciadamente pues todavía no se toman en serio mucho las leyes, ¿no? Entonces, como que ahí suelen surgir las quejas. ¿Y qué pasa con las compañías telefónicas? Porque ese es otro gran punto clave para las quejas. No sé si ha ido a menos porque han aumentado más otros problemas más graves, ¿no? Como nos comentabas, pero ese sigue siendo también complicado, ¿no? Ese sigue siendo, lo cierto es que creció desde la liberalización, hace 6 o 7 años, se disparó, se situó el primero en cabeza y sigue siendo el mismo. Ahí sigue en cabeza y lo cierto es que ahí, y mira qué sencillo ese tema, ¿eh? Nosotros cada vez que hablamos con la administración, este tema sería más a nivel estatal, ¿no? Dices, oye, ¿por qué no ponéis 4 penalizaciones serias? ¿Por qué no acabáis? Así como ellos te ponen penalización porque te das de baja, porque no te das de baja el móvil, porque lo has hecho por teléfono, ¿por qué no os tomáis un poco en serio el tema y obligáis a hacer un contrato por escrito? Con eso acabaríamos
yo creo que con el 50% de las reclamaciones en telefonía, ¿no? Con un contrato claro por escrito, donde el consumidor dispusiese de qué servicios ha contratado y cuáles no, y cuáles son los costes. ¿Qué va? ¿No? Bueno, pues ahí queda sobre la mesa esta propuesta. Manuel Arizkun, presidente de Consumidores Irache, gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches. Gracias a vosotros. Y así nos despedimos con la entrevista como siempre. Gracias por su compañía. Feliz noche. Hasta mañana.